Bien, miremos lo siguiente. Ella acaba de hacer toda una disquisición sobre la idea de qué pasa si uno conoce el futuro, si uno supiera lo que va a pasar en el futuro. Entonces quizás decidiría actuar de otra manera. Y si actuara de otra manera, entonces el futuro que conoce no es el que va a suceder, ¿no? Esa es la contradicción lógica de la que ella habla, si uno conociera el futuro. Ahora lo que dice es, bueno, pero no puede existir la posibilidad de que uno no conozca, que uno conozca el futuro y sin embargo de todas maneras decida siempre actuar de manera tal que ese futuro que conoce con las cosas buenas y las cosas malas efectivamente suceda, ¿no? Como para salir de esa paradoja. ¿Se entiende esa idea? Miremos ahora cómo lo enlaza con esta anécdota que tiene que ver con eso. Él la invita a cenar. Hay un mercado de camino a casa, no tardaremos nada. Fuimos en coches distintos, conmigo siguiéndole. Casi le perdí cuando giró repentinamente para entrar en un aparcamiento. Era un mercado sofisticado, no muy grande, pero caro. Altos jarros rellenos de comida importada se podían con utensilios especializados en las baldas de acero inoxidable de la tienda. Acompañé a Gary mientras cogía albahaca, tomates, ajo, linguini. Hay una pescadería al lado, allí podemos comprar almejas, dijo. Suena bien. Pasamos por la sección de utensilios de cocina. Mi mirada vagó por los estantes, molinillos de pimienta, ralladores de ajo, tenacillas de ensalada, y se detuvo en una ensaladera de madera. Cuando tengas 3 años, tirarás de un paño de cocina que estará sobre la mesa de la cocina y te volcarás esa ensaladera encima. Yo intentaré atraparla, pero no lo conseguiré. El borde de la ensaladera te hará un corte en la parte superior de la frente al que habrá que poner un solo punto. Tu padre y yo te abrazaremos mientras sollozas manchada con salsa César, esperando durante horas en la sala de urgencias. Alargué la mano y cogí la ensaladera de la balda. El movimiento no me parecía algo que me viera forzada a hacer. Al contrario, pareció tan urgente como mi prisa por coger la ensaladera cuando caiga sobre ti. Un instinto que me parece correcto seguir. Me vendría a ver una ensaladera como esta. Gary miró la ensaladera y asintió con aprobación. ¿Ves? Aquí ha sido una buena idea que tuvieras que pasar por el supermercado. Sí que lo fue. Nos ponemos en la cola para pagar la compra. Es decir, ¿de qué nos estamos dando cuenta? ¿Qué le está pasando a la narradora con el tiempo? Porque acá ya mezcló los dos tiempos. ¿Qué pasa con esa ensaladera? Cuando está con la hija, ¿qué pasa con la ensaladera? Lo va a tirar la ensaladera encima. La hija se le va a caer la ensaladera encima, va a tirarse de un coso y se le va a caer, a caer encima. Pero ¿cómo lo está narrando eso ella? Ella se acuerda del momento en el que compró la ensaladera, que fue con Gary al supermercado ese, ¿no? Antes de que tener a la hija y todo. Pero ella, ¿qué es lo que dice? Alargué la mano y cogí la ensaladera de la balda. Está de nuevo en el supermercado. El movimiento no me pareció algo que me viera forzada a hacer. Al contrario, pareció tan urgente como mi prisa por coger la ensaladera cuando caiga sobre ti. Ella ya sabe lo que va a pasar. Para ese momento en que ella ya había estado aprendiendo el heptápodo B, su forma de pensamiento cambia y ella empieza a conocer su futuro. Ujú. Y es esta idea. Ella sabe que el día de mañana esa ensaladera se le va a caer por la cabeza a la hija, y sin embargo, cuando está ahí con Gary y ve que está la ensaladera ahí, la compra y dice, lo sentí como algo que me veía forzada a hacer. Le dio ¿no? Como que esa idea de que ella sabe el futuro, igual va a hacer que no cambie lo que tiene que cambiar de hacer para querer modificar, porque ella podría haber dicho, no, esta ensaladera dentro de 3 años, 4, se le va a caer en la cabeza a mi hija, mejor no la compro. ¿Se entiende? Así no se le cae en la cabeza. Pero no es eso lo que le pasa. Ella conoce el futuro y sin embargo sigue actuando. Si bien conoce ese futuro, no, su forma de actuar no está hecha a propósito para que ese futuro se cambie para un lado o para el otro. ¿Se entiende? Para cambiar el futuro. Entonces lo que podemos pensar es que ese lenguaje que ella está adquiriendo, esa forma de pensar extraterrestre, es la que la dotó de esta capacidad de conocer el futuro. ¿Sí? No como algo mágico, sino como si tu cerebro empieza a funcionar de forma distinta, ¿no? Y hablando de todas estas teorías físicas que dicen que el pasado y el presente y el futuro en realidad para la física son lo mismo y no se podrían como diferenciar, es eso lo que está pasando acá.
Y vemos Puede cómo, ser que eso provoque, perdón, puede ser que eso provoque los saltos en los tiempos. y ahora sí, porque ahora nos damos cuenta de que todo esto que ella nos está contando, que nosotros pensamos que era ella, nos cuenta la historia del pasado por un lado y después nos cuenta la historia de su hija, en Mm, realidad está todo junto, porque ella ya conocía su futuro. Entonces, mientras ella está haciendo, empieza a conocer su futuro cuando empieza a entender heptápodos B, antes de eso no, eso lo sabemos, ¿no? Pero digo, pero ella lo empieza a conocer y por eso cada vez se van uniendo más estas partes que tienen que ver con ellos trabajando con los extraterrestres y la historia con la hija. Digo, acá en esto, acá en esta misma página ya cambia de tiempo sin separar los párrafos. ¿Vieron que antes cuando cambia de tiempo separa los párrafos con un espacio? Ahora eso ya no está, están pegados, mm. ¿no? Eso está cambiando también en la estructura. Y eso que vos decís también, ahora nos damos cuenta que todo eso que venimos leyendo, y por eso ella viene diciendo, a los 25 años te iremos a buscar que moriste en la montaña. ¿Se entiende? Sí, Entonces, incluso ella ya sabía que iba a tener un hijo, una hija con él, y que esa hija va a morir a los 25 años. Y sin embargo, sigue adelante con esa vida. ¿No? No toma una decisión que la aleje de eso, a pesar de que sepa que tiene después un final un poco trágico, ¿no? Se separa del marido, pierde a la hija, ¿no? Y sin embargo, claro, ahora me queda más claro. ¿Se acuerda que el martes pasado le había preguntado el salto ese que no lo entendía? Eh, claro, ahora queda más claro, porque ella conoce el futuro. pero igual, pero eso no te tenía que llamar la atención, porque ella ya nos estaba contando cosas del futuro. Ella nos podía estar contando la historia de la vida de la hija, ella a los 60 años, cuando la hija ya había muerto hacía 30. ¿Cuál es el problema? Así como nos contó que la hija a los 3 años iba a hacer esto, que la hija después no sé qué, que se iba a pelear cuando era adolescente, también nos podía contar el momento de la muerte, si la hija murió joven. Pero hablaba en futuro ahí. En todo el tiempo hablaba en futuro. Y no te llamó la atención cuando dijera vos a los 3 años te cepillarás los dientes. No, eso Siempre. sí. En todas. Digo, por eso no es el tema de la muerte en sí, porque la muerte está narrada igual que todos los otros fragmentos de la historia que están narrados sobre su historia con la hija. ¿No? Quizás Sí, es verdad. ahí fue cuando vos te diste cuenta porque te llamó la atención el tema muerte, pero es el mismo procedimiento que hacía antes. Sí, sí, es verdad. Bien, voy a intentar meterle pata a ver si terminamos. Pensad en la frase el conejo está listo para comer. Interpretad que conejo es el objeto de comer y la frase era el anuncio de que la cena estaría servida enseguida. Interpretad que conejo es el sujeto de comer y es una indicación como la que una niña pequeña podría decir a su madre para que abra una bolsa de alimento para conejos de Purina. Dos expresiones muy diferentes, de hecho, probablemente eran mutuamente excluyentes en el mismo hogar. Sin embargo, ambas eran interpretaciones válidas. Solo el contexto podía determinar qué significaba la frase. El conejo está listo para comer es que te vas a comer un conejo o si vos tenés un conejo y lo tenés que alimentar, ¿no? Dice, esa frase sí puede significar cualquiera de las dos cosas de acuerdo al contexto en el que se dice. Pensad en el fenómeno de que la luz toque el agua en un ángulo dado y viaje a través de ella en un ángulo diferente. Explicadlo diciendo que una diferencia en el índice de refracción provocó que la luz cambiase de dirección y se ve el mundo como lo veían los humanos. Explicadlo diciendo que la luz minimizó el tiempo que necesitaba para viajar hasta su destino y se ve el mundo como lo veían los heptápodos. Dos interpretaciones muy distintas. El universo físico era un lenguaje con una gramática perfectamente ambigua. Cualquier hecho físico era una expresión que podía ser interpretada de dos formas completamente distintas, una causal y la otra teleológica, ambas válidas, ninguna descalificable por mucho contexto del que dispongamos. Cuando los antepasados de los humanos y los heptápodos adquirieron la chispa de la conciencia, percibieron el mismo mundo físico, pero interpretaron sus percepciones de manera diferente. Las visiones del mundo que surgieron allí fueron el producto final de esa divergencia. Los humanos habían desarrollado un modo de conciencia secuencial, mientras que los heptápodos habían desarrollado un modo de conciencia simultáneo. ¿No? El nuestro es secuencial porque es como del orden del sintagma de las oraciones, ¿no? Un signo atrás del otro forman, ¿no? Los heptápodos es todo junto al mismo tiempo, simultáneo. Por eso no hay pasado, presente, futuro, ¿no? Está todo ahí. Y nosotros pensamos en pasado, presente, futuro. Todo en orden de la línea.
Nosotros experimentábamos los acontecimientos en un orden y percibíamos la relación entre ellos como causa y efecto. Ellos experimentaban todos los acontecimientos a la vez y percibían una intención que los subyacía a todos, una intención minimizadora y maximizadora. Tengo un sueño recurrente sobre tu madre. En el sueño yo soy la que está escalando, yo puedes creerlo, y tú tienes 3 años y vas en una especie de mochila que llevo puesta. Estamos apenas unos metros de una cornisa donde podemos descansar y tú no quieres esperar hasta que yo haya llegado a ella. Comienzas a salirte de la mochila, te ordeno que pares, pero por supuesto no me haces caso. Siento tu peso cambiando de un lado al otro de la mochila mientras sales de ella. Luego siento tu pie izquierdo sobre mi hombro y luego el derecho. Te estoy gritando, pero no puedo soltar ninguna mano para cogerte. Puedo ver las rayas ondulantes de las suelas de tus zapatillas mientras escalas y luego veo una piedra que se desliza bajo una de ellas. Caes ante mí y yo no puedo mover ni un músculo. Miro hacia abajo y veo cómo te achicas en la distancia de mis pies. Entonces, de repente, estoy en el depósito de cadáveres. Un asistente levanta la sábana de tu cara y veo que tienes 25 años. ¿Estás bien? Estaba incorporada en la cama. Había despertado a Gary con mis movimientos. Sí, solo estaba sorprendida. Por un momento no recordaba dónde estaba. La próxima vez podemos dormir en tu casa, dijo medio dormido. Le besé. No te preocupes, tu casa está bien. Nos arrebujamos con mi espalda contra su pecho y nos volvimos a dormir. Acá es la confirmación de lo que decimos. Ella está empezando a salir con Gary, viven en casas separadas todavía, y ella ya tiene una pesadilla sobre la muerte de la hija que todavía ni siquiera tienen. Cuando tengas 3 años y estemos subiendo un tramo de escaleras empinado y en espiral, te agarraré de la mano muy muy fuerte. Tú la apartarás. Puedo hacerlo sola, insistirás, y luego te alejarás de mí para demostrarlo y yo recordaré ese sueño. Repetiremos esa escena incontables veces durante tu infancia. Casi puedo creer que, dada tu naturaleza contestataria, mi intento de protegerte será lo que creará tu gusto por la escalada. Primero las barras del recreo, luego los árboles del cinturón verde que rodea el barrio y por último precipicios en parques nacionales. Terminé la última raíz de la frase, dejé la tiza y me senté en el sillón de mi despacho. Me recosté y contemplé la frase gigante en heptápodo B que había escrito, que cubría la pizarra entera. Incluía varias cláusulas complejas y había conseguido integrarlas de todas de forma bastante elegante. Mirando una frase como esta, entendía por qué los heptápodos habían desarrollado un sistema semasiográfico de escritura como el heptápodo B. Era más adecuado para una especie con un modo de conciencia simultáneo. Para ellos, el habla era un cuello de botella que exigía que una palabra fuera detrás de otra secuencialmente. Con la escritura, por otra parte, todas las marcas sobre de una página eran visibles simultáneamente. ¿Por qué constreñir la escritura con una camisa de fuerza glotográfica, forzándolo a ser tan secuencial como el habla? Ellos nunca pensarían así. La escritura semasiográfica aprovechaba naturalmente la bidimensionalidad de la página. En lugar de repartir parcamente los morfemas uno atrás de otro, ofrecía una página entera cubierta de ellos de un solo golpe. Y ahora que el heptápodo B me había introducido en un modo de conciencia simultáneo, entendía la razón tras la gramática del heptápodo A. Lo que para mi mente secuencial había parecido innecesariamente rebuscado, ahora estaba claro que era un intento de obtener cierta flexibilidad dentro de los límites del habla secuencial. En consecuencia, podía usar heptápodo A con más facilidad, aunque seguía siendo un mal sustituto del heptápodo B. Llamaron a la puerta y luego Gary asomó la cabeza. El coronel Weber está a punto de llegar. Vale, hice una mueca. Weber venía a participar en una sesión con el Leteo y Pedorreta. Yo debía ser de traductor, un trabajo para el que no me estaba educada y que odiaba. Gary entró y cerró la puerta. Me levantó de la silla y me besó. Sonreí. ¿Estás intentando darme ánimos antes de que llegue? No, estoy intentando darme ánimos a mí. No tenías ningún interés en hablar con los septápodos, ¿verdad? Entraste en este proyecto solo para llevarme a la cama. Ah, no tengo secretos para ti. Le miré a los ojos. Más vale que los creas, dije. Recuerdo cuando tendrás un mes y yo saldré a tropezones de la cama para darte el pecho a las 2 de la mañana. Tu cuarto tendrá ese olor a bebé de crema para las rosaduras y polvo de talco con un leve toque de amoníaco procedente del cubo de pañales en la esquina. Me inclinaré sobre tu cuna, sacaré tu cuerpecito berreante y me sentaré en la mecedora para darte de mamar. La palabra infante viene de la palabra latina que significa incapaz de hablar, pero tú serás perfectamente capaz de decir una cosa, sufro, y lo harás incansablemente y sin dudarlo. Tengo que admirar tu absoluta dedicación a este fin. Cuando llores te convertirás en la encarnación del ultraje, cada fibra de tu cuerpo dedicada a expresar esa emoción. Es curioso, cuando estés tranquila parecerá que emites luz y si alguien te hiciese un retrato en ese momento, yo insistiría en que incluyese la aureola.
Pero cuando no estés contenta, te convertirás en un claxon diseñado para emitir un sonido. En ese momento, un retrato de ti sería sencillamente una alarma de incendios. En esta etapa de tu vida no tendrás pasado ni futuro. Hasta que te dé el pecho no tendrás recuerdos de satisfacción en el pasado ni expectativa de alivio en el futuro. Cuando empieces a mamar, todo se invertirá y todo estará bien en el mundo. Ahora es el único momento que percibirás, vivirás en tiempo presente. Por muchas razones es un estado envidiable. Los septápodos no son libres ni están predestinados tal y como entendemos esos conceptos. No actúan de acuerdo con su albedrío, ni son autómatas indefensos. Lo que distingue el modo de conciencia de los septápodos no es solo que sus acciones coinciden con los acontecimientos de la historia, es también que sus motivos coinciden con el propósito de la historia. Actúan para crear el futuro, para realizar la cronología. ¿No? La idea es esta, ellos conocen el futuro y lo que ellos piensan de ese futuro es que tienen que actuar para que ese futuro se cree. No, no como pensando lo puedo cambiar, lo puedo hacer mejor, no, sino como que ese es el futuro que va a existir y yo, mi función es crearlo. La libertad no es una ilusión, es perfectamente real en el contexto de la conciencia secuencial. En el contexto de la conciencia simultánea, la libertad no es significativa, pero tampoco lo es la coerción. Es simplemente un contexto diferente, ni más ni menos válido que el otro. Es como esa famosa ilusión óptica, el dibujo que puede ser de una joven elegante con la cara escondida al espectador o una vieja con verrugas en la nariz con la barbilla metida en el pecho. No hay una interpretación correcta. Ambas son igualmente válidas, pero no pueden verse las dos al mismo tiempo. De igual forma, el conocimiento del futuro era incompatible con el libre albedrío. Lo que hacía posible que yo ejerciera mi libertad de elección también volvía imposible que conociera el futuro. Y al contrario, ahora que conozco el futuro, nunca actuaría contra ese futuro, incluyendo decirles a los demás lo que sé. Los que conocen el futuro no hablan sobre él. Aquellos que han leído el libro del tiempo nunca lo admiten. Es decir, ella no le va a contar nunca a él todo lo que sabe que va a suceder, ¿no? A nadie le va a contar. Encendí el reproductor de video y metí la cinta de una sesión del espejo de Fort Worth. Un negociador diplomático estaba discutiendo con los septápodos de allí, con Burgard haciendo de traductor. El negociador estaba describiendo las creencias morales de los humanos, intentando establecer las bases para el concepto de altruismo. Yo sabía que los septápodos conocían el resultado que tendría la conversación, pero aún así participaba con entusiasmo. Si pudiera haberle descrito esto a una persona que no lo supiera ya, ella podría preguntar, si los septápodos ya sabían todo lo que iban a decir o oír jamás, ¿cuál era el sentido de que usasen el lenguaje? Una pregunta razonable. Pero el lenguaje no servía solo para comunicarse, era también una forma de acción. Cuando la teoría de la acción oral, declaraciones como quedas arrestado, bautizo esta nave o lo prometo, son performativas. ¿Se acuerdan que hablamos del lenguaje performativo, de Austin y de todo eso, hacer cosas con palabras? El orador solo puede realizar la acción pronunciando las palabras. Para tales actos, saber lo que se iba a decir no cambiaba nada. Todos los asistentes a una boda anticipaban las palabras yo os declaro marido y mujer, pero hasta que el oficiante no las dijera realmente, la ceremonia no era válida. Con un lenguaje performativo, hablar equivalía a hacer. Para los septápodos, todo el lenguaje era performativo. En lugar de usar el lenguaje para informar, usaban el lenguaje para realizar. Por supuesto, los septápodos ya sabían lo que se diría en una conversación cualquiera, pero para que su conocimiento se hiciera cierto, la conversación tendría que suceder. ¿Se entiende? Eso es espectacular. Ellos ya saben lo que va a suceder. Entonces, ¿para qué molestarse en hablarlo? Porque si no lo hablan, no sucede. ¿Se entiende? Para que eso suceda, que está en el futuro, ellos tienen que jugar ese juego y hacerlo. Tienen que hablar lo que haya claro en la conversación, que ya saben lo que se va a decir, hacer lo que se tiene que hacer. Primero, Rizos de Oro probó el plato de puré de papa oso, pero estaba lleno de coles de Bruselas que no le gustaban nada. Tú te reirás. No, no es así. Estaremos sentadas juntas en el sofá con el libro de tapa dura, delgado y carísimo abierto sobre el regazo. Yo seguiré leyendo. Luego, Rizos de Oro probó el plato de puré de mamá oso, pero estaba lleno de espinacas que tampoco le gustaban nada. Pondrás la mano sobre la página del libro para detenerme. Tienes que leerlo bien. Estoy leyendo solo lo que pone aquí, diré toda inocente. No es verdad, el cuento no es así. Bueno, si ya conoces el cuento, ¿para qué quieres que te lo lea? Porque quiere escucharlo, ¿no? La niña como con la misma... Está muy bien ese hace, ¿no? Como con la visión de los septápodos. Contámelo bien y contámelo, porque sí, ya me lo sé, pero igual contámelo, ¿no? El aire acondicionado en el despacho de Weber casi compensaba el hecho de tener que hablar con él. Están dispuestos a aceptar una especie de intercambio, le expliqué, pero no es comercio. Simplemente nosotros les damos algo y ellos nos dan algo a cambio. Ninguno le dice al otro de antemano lo que va a dar.
El coronel Weber frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quiere decir que están dispuestos a intercambiar regalos? Yo ya sabía lo que tenía que decir. No deberíamos pensar en ello como si fueran regalos. No sabemos si esa transacción tiene las mismas asociaciones para los septápodos que tienen para regalar para nosotros. ¿Podríamos buscar las palabras correctas, insinuarles qué tipo de regalo nos gustaría recibir? Ellos mismos no hacen esto para esta clase de transacción. Les pregunté si podíamos hacer una petición y dijeron que podríamos, pero eso no hará que nos digan lo que nos van a dar. Repentinamente recordé una palabra semánticamente relacionada con performativo. Era representación, que podía describir la sensación de conversar cuando ya se sabe lo que se va a decir, como representar una obra de teatro. ¿Pero podría ser que fuera más probable que nos dieran lo que pidiéramos?, preguntó Weber. Él ignoraba todo sobre el libreto, pero sus respuestas coincidían exactamente con sus líneas de texto. No hay forma de saberlo, dije. Lo dudo, dado que no es su costumbre. Si damos nuestro regalo primero, ¿influirá el valor de este en el valor del suyo? Él estaba improvisando, mientras que yo había ensayado cuidadosamente esta única representación. No, dije. Hasta donde podemos saber, el valor de los objetos intercambiados es irrelevante. Ojalá mis parientes pensasen lo mismo, murmuró Gary con ironía. Observé cómo el coronel Weber se volvía hacia Gary. ¿Ha descubierto algo nuevo en las discusiones de física?, preguntó justo cuando debía. Si se refiere a la información para la humanidad, no, dijo Gary. Los septápodos no han cambiado de rutina. Si les enseñamos algo, nos enseñan su formulación, pero no ofrecen nada y no responden a nuestras preguntas sobre sus conocimientos. Unas palabras que eran espontáneas y comunicativas en el contexto del discurso humano se convertían en un recitado ritual cuando se contemplaban a la luz del heptápodo B. Weber frunció el ceño. De acuerdo, entonces, veremos qué dice el Departamento de Estado sobre esto. Quizás podamos organizar una especie de ceremonia de entrega de regalos. Como los acontecimientos físicos con sus interpretaciones causal e ideológica, todos los acontecimientos lingüísticos tenían dos interpretaciones posibles, como transmisión de información o como ejecución de un plan. Creo que es una buena idea, coronel, dije. Era una ambigüedad invisible para la mayoría de la gente, una broma privada. No me pidáis que os lo explique. Aunque me he convertido en un experto en heptápodo B, sé que no experimento la realidad como lo hace un heptápodo. Mi mente fue forjada con el molde de los idiomas secuenciales humanos, y por mucho que me sumerja en un idioma extraterrestre, no hay manera de reformarla completamente. Mi visión del mundo es una amalgama de humano y heptápodo. Antes de que aprendiera a pensar en heptápodo B, mis recuerdos crecían como una columna de ceniza de cigarrillo dejada por la franja infinitesimal de combustión que era mi conciencia, que marcaba el presente secuencial. Después de aprender heptápodo B, nuevos recuerdos aparecieron como bloques gigantes, cada uno abarcando años enteros, y aunque no llegaron en orden ni aterrizaron uno junto al otro, pronto compusieron un periodo de 5 décadas. En el periodo durante el que conozco lo suficiente el heptápodo B para pensar en él, comenzando con mis entrevistas con Aleteo y Pedorreta y terminando con mi muerte. O sea, sabe hasta su muerte. Habitualmente, el heptápodo B afecta solo a mis recuerdos. Mi conciencia avanza penosamente hacia adelante como hacía antes, una franja brillante arrastrándose por el tiempo. Pero la diferencia es que la ceniza de los recuerdos se extiende por delante, además de por detrás. En realidad, no hay combustión, pero de vez en cuando tengo atisbos de conciencia regida por el heptápodo B y experimento el pasado y el futuro al mismo tiempo. Mi conciencia se convierte en una piedra de ámbar de medio siglo de longitud que arde fuera del tiempo. Percibo durante esos atisbos toda esa época como una simultaneidad. Es un periodo que cubre el resto de mi vida y toda la tuya. Escribí los semagramas de proceso, crear, punto final, inclusión, nosotros, es decir, comencemos. Pedorreta contestó con una afirmación y el pase de las diapositivas comenzó. La segunda pantalla que ofrecieron los heptápodos comenzaba presentando una serie de imágenes compuestas de semagramas y ecuaciones, mientras una de aquellas pantallas de video hacía lo mismo. Este era el segundo intercambio de regalos en el que yo había estado presente, el octavo en total, y sabía que sería el último. La tienda del espejo estaba repleta de gente. Burgard de Fort Worth estaba aquí, al igual que Gary y un físico nuclear, diversos biólogos, antropólogos, mandos militares y diplomáticos. Afortunadamente habían instalado el aire acondicionado para refrescar la tienda. Más tarde revisaríamos las cintas de las imágenes para averiguar en qué consistía el regalo de los heptápodos. Nuestro regalo era una presentación de las pinturas rupestres de Laco. Todos nos arremolinamos en torno a la segunda pantalla de los heptápodos, intentando hacernos una idea del contenido de las imágenes mientras éstas pasaban. ¿Estimación preliminar?, preguntó el coronel Weber. No es una devolución, dijo Burgard. Es un intercambio. En un intercambio previo, los heptápodos nos habían dado información sobre nosotros mismos que les habíamos contado previamente.
Esto había enfurecido al Departamento de Estado, pero no tenía motivo para considerarlo un insulto. Probablemente indicaba que la idea de valor comercial realmente no se aplicaba a estos intercambios. No excluía la posibilidad de que los heptápodos pudieran ofrecernos todavía una propulsión espacial o la fusión fría o algún otro milagro que hiciera realidad nuestros sueños. Parece química inorgánica, dijo el físico nuclear señalando una ecuación antes de que la imagen fuese sustituida por otra. Gary asintió. Podría ser tecnología de materiales, dijo. Quizás por fin estemos consiguiendo algo, dijo el coronel Weber. Quiero ver más dibujos animados, susurré en voz baja para que solo Gary pudiera oírme, e hice pucheros como una niña. Él sonrió y me dio un codazo. En realidad, deseaba que los heptápodos nos hubieran dado otra conferencia sobre xenobiología, como en los dos intercambios anteriores. A jugar por estos, los humanos eran más parecidos a los heptápodos que cualquier otra especie con la que se hubieran encontrado nunca. O una conferencia más sobre historia heptápoda. Esas habían estado plagadas de absurdos lógicos aparentes, pero de todas formas eran muy interesantes. No quería que los heptápodos nos dieran nueva tecnología, porque no quería ver lo que nuestros gobiernos podrían hacer con ella. Observé a Pedorreta mientras intercambiábamos información buscando algún comportamiento anómalo. Estaba de pie y apenas se movía, como era habitual. No vi ninguna indicación de lo que sucedería muy pronto. Al cabo de un minuto, la pantalla de los heptápodos se apagó y un minuto después, la nuestra también. Gary y la mayoría de los demás científicos se agruparon en torno a una pequeña pantalla de video que estaba volviendo a mostrar la presentación de los heptápodos. Podía oír que hablaban de que necesitaban llamar a un físico de estado sólido. El coronel Weber se volvió. Ustedes dos, dijo señalándonos a mí y a Burger, acuerden la hora y el lugar del siguiente intercambio. Luego se unió a los demás ante la pantalla. Oído, cocina, dije. Le pregunté a Burger, ¿haces tú los honores o los hago yo? Sabía que Burger había conseguido una fluidez en heptápodo B parecida a la mía. Es tu espejo, dijo, conduces tú. Me senté de nuevo ante el ordenador de transmisión. Apuesto a que nunca te imaginaste cuando estabas en la universidad que acabarías trabajando de traductor para el ejército. Eso está claro, dijo. Incluso ahora apenas puedo creerlo. Todo lo que nos decíamos se parecía a los intercambios cuidadosamente vagos de unos espías que se encuentran en público, pero no se desenmascaran. Escribí los hemagramas del lugar, intercambio, transacción, inversa, inclusión nosotros con la modulación proyectiva. Pedorreta escribió su respuesta. Ese era mi pie para fruncir el ceño y para que Burgat preguntase. ¿Qué quiere decir con eso? Su dicción era perfecta. Escribí una petición de clarificación. La respuesta de Pedorreta fue la misma que antes. Luego vi cómo salía de la habitación. El telón estaba a punto de bajar en este acto de nuestra representación. El coronel Weber se acercó. ¿Qué sucede? ¿A dónde ha ido? Dijo que los heptápodos van a marcharse, le dije. No solo él, todos ellos. Vuélvelo a llamar, pregúntale qué quiere decir. No creo que Pedorreta lleve un busca, dije. La imagen de la habitación en el espejo desapareció tan abruptamente que mis ojos tardaron un momento en darse cuenta de lo que estaba viendo. Era el otro lado de la tienda del espejo. El espejo se había vuelto completamente transparente. La conversación en torno a la pantalla se apagó. ¿Qué cojones está pasando aquí? Dijo el coronel Weber. Gary se acercó al espejo y luego dio la vuelta hasta quedar del otro lado. Tocó la superficie posterior con una mano. Yo podía ver los pálidos óvalos en los puntos en los que las yemas de sus dedos tocaban el espejo. Creo, dijo, que acabamos de ver una demostración de transmutación a distancia. Oí el sonido de pisadas rápidas sobre hierba seca. Un soldado entró por la puerta de la tienda, corto de aliento por la carrera, con un gran walkie-talkie en la mano. Coronel, el mensaje de Weber le arrebató el walkie-talkie. Recuerdo cómo será mirarte cuando tengas un solo día. Tu padre se habrá ido un momento a la cafetería del hospital y tú estarás en tu cuna y yo me inclinaré sobre ti. Tan poco tiempo después del parto yo me seguiré sintiendo como una toalla escurrida. Tú parecerás incongruentemente diminuta, dado lo enorme que me sentí durante el embarazo. Podría jurar que allí adentro había espacio para alguien mucho más grande y robusto que tú. Tus manos y tus pies serán largos y delgados, aunque no gordezuelos. Tu cara aún estará toda roja y chupada, con los párpados hinchados y apretados, en la frente de aspecto de gnomo que antecede a la de querubín. Pasaré un dedo por tu vientre maravillándome de la increíble suavidad de tu piel, preguntándome si la seda rasparía tu cuerpo perdón, como si fuera arpillera. Entonces te menearás retorciendo el cuerpo mientras estiras las piernas una detrás de otra, y yo reconoceré ese gesto porque te he sentido hacerlo dentro de mí muchas veces. Así que ese es el aspecto que tiene. Me sentiré eufórica ante esa prueba de un lazo exclusivo madre-hija, esta certidumbre de que tú eres a quien yo llevé adentro. Incluso si nunca te hubiera visto antes, sería capaz de distinguirte de un mar de bebés. No, no es ese. No, ese tampoco es ella. Espere, ese de ahí. Sí, es ella, es mi hija. El último intercambio de regalos fue la última vez que vimos a los heptápodos. Todos a la vez por todo el mundo sus espejos se volvieron transparentes y sus naves salieron de la órbita.
El análisis posterior de los espejos reveló que no eran más que láminas de silicio fundido completamente inertes. La información de la última sesión de intercambio describió un nuevo tipo de materiales superconductores, pero más tarde resultó que era una copia del resultado de una investigación que acababa de completarse en Japón. Nada que los humanos no supieran ya. Nunca supimos por qué se fueron los septápodos, de la misma manera que no supimos qué los había traído hasta aquí, o por qué actuaban como lo hicieron. Mi propia nueva conciencia no me daba ese tipo de conocimiento. El comportamiento de los septápodos era presumiblemente explicable desde un punto de vista secuencial, pero nunca encontraremos esa explicación. Me hubiera gustado experimentar más la visión del mundo heptápoda, sentir cómo ellos se sentían. Entonces quizás podría sumergirme completamente en la necesidad de los acontecimientos, como deben de estar ellos, en lugar de chapotear en la orilla durante el resto de mi vida. Pero eso nunca sucederá. Seguiré practicando los lenguajes septápodos como lo harán los otros lingüistas de los equipos de los espejos, pero ninguno de nosotros llegará más lejos de donde llegamos cuando los septápodos estaban aquí. Trabajar con los septápodos cambió mi vida. Conocí a tu padre y aprendí heptápodo B, y ambas cosas hacen posible que te conozca ahora, aquí en el patio a la luz de la luna. Con el paso del tiempo, dentro de muchos años, ya no tendré a tu padre ni te tendré a ti. Lo único que tendré de este momento es el idioma heptápodo, así que presto atención y capto cada detalle. Desde el comienzo sabía cuál era mi destino y elegí mi camino de acuerdo con él. Pero estoy viajando hacia un extremo de alegría o de dolor, conseguir un mínimo o un máximo. Esas preguntas están en mi mente cuando tu padre me pregunta, ¿quieres tener un hijo? Y yo sonrío y respondo, sí. Y me separo de él y nos tomamos de la mano mientras entramos en la casa para hacer el amor, para hacerte así. Te va justo. Bien, la clase que viene cerraremos esto, pero sí les pido para la clase que viene que miren la película. Eso sí, por favor. Resérvense un rato del fin de semana o vayan mirando de a ratitos a la noche o en algún momento del día, pero para la clase que viene miren la película, porque ya que leímos, está buenísimo verla y que podamos comparar, ¿sí? Porque esa es básicamente la idea, ¿sí? Bien. Sí, profe. ¿Alguna duda, pregunta, algo? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Miren la peli, por favor. Bien. Buena Bueno, semana, profe. profe. Buena semana, chicos. Chau, Jessy, hasta Chao. mañana.